mí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, hermanos, está siempre intercediendo por nosotros. Jesús, hermanos, pues está suplicando por nosotros. Él es el intercesor de nosotros. Pareciera ser que hay una contradicción con el verso 26 de Juan capítulo 16. Sin embargo, no hay contradicción, porque Jesús, hermanos, específicamente no está hablando de la oración. Jesús está hablando aquí de el acercamiento a Dios a través de la oración. No está hablando de la oración específicamente. Y pues Jesús aquí dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Hermanos, aquí pues Jesús dice allí, en una traducción actual, diría, Jesús ya no rogaría al Padre por vosotros, porque vosotros mismos pueden orar al Padre. Hasta ese momento, pues ellos estaban en cercanía con Jesús. Jesús oraba al Padre por alguna necesidad. Por eso durante ese tiempo el ministerio público de Jesús con los discípulos. Pero ahora Jesús les dice, mira, va a haber un momento ahora en el cual ustedes mismos van a poder orar al Padre. Va a haber un momento ahora en que ustedes van a tener acceso directo al Padre. Ustedes pueden orar al Padre. Ya no van a tener que venir a mí para pedirme o para buscar de mí. Ahora ustedes pueden orar al Padre. Y la razón que ustedes pueden pedir al Padre, verso 27, dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, mírenme conmigo, hermanos, esto es interesante. Mire, Jesús les dice, mira, ustedes ya no tienen que venir a mí. Ustedes pueden orar al Padre. Y recuerden una vez más, no está hablando de una doctrina, una enseñanza de la oración, sino que Jesús está queriendo enseñar a sus discípulos la cercanía con Dios que ellos pueden tener. ¿Por qué? Porque recuerden esos momentos, hermanos, ellos iban a enfrentar una crisis, la crisis de la cruz, la crisis del abandono, la crisis del sufrimiento de parte de Jesús. Ellos iban a ver, a Dios como el malo y a Jesús como el bueno. Ellos iban a ver a un Cristo injustamente crucificado y a un Dios malo que permite esta maldad, este daño, este sufrimiento, no solamente en Cristo, sino también en ellos. Ellos iban a pensar y decir, pues, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué le pasa eso a Jesús? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que nosotros suframos y no tengamos a Jesús con nosotros? ¿Por qué si Dios es bueno? Y Jesús le dice, ustedes oren al Padre. Ustedes pueden pedir al Padre. Y la razón que ellos pueden pedir al Padre, verso 27 dice, pues el Padre mismo os ama. Porque hermanos, en la crisis de la cruz que ellos iban a enfrentar, ellos iban a dudar del amor del Padre. Ellos iban a decir, pues, Jesús es bueno, el Padre es malo. Jesús nos ama, el Padre no nos ama. Sin embargo, aquí encontramos, hermanos, la primera seguridad o la primera enseñanza de Jesús a sus discípulos de cómo enfrentar y cómo tratar con el conflicto, con la crisis. Número uno, hermanos, debemos de recordar, Jesús les recordó a sus discípulos, en medio de la crisis que se aproximaba, en medio del sufrimiento, del conflicto que iban a enfrentar, Jesús les recordó en primer lugar que Dios les ama. Dios les ama. Quiero que vea esta primera, hermanos, seguridad que Jesús les recuerda a los discípulos. Dios les ama. Versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La crisis que usted está enfrentando ahora no es porque Dios es malo, no es porque Dios quiere tu mal,
palabra de Dios en Romanos 8:28 nos dice que es para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mire, usted escuche bien, todas las cosas. Aún las crisis que usted está enfrentando, aún el conflicto que usted está atravesando, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas es para nuestro bien y todas las cosas es para su gloria. Aún la crisis, aún el sufrimiento que usted está enfrentando, aún la adversidad que usted está enfrentando, Dios le ama. Y Jesús está pretendiendo enseñar a sus discípulos, recordándole a ellos de que Dios les ama. ¿Cuánta gente, hermanos, aún cristiana, que atraviesa un conflicto, una crisis, hermanos, y empieza a dudar del amor de Dios? Recuerde algo, hermanos. En momento de la crisis, del conflicto, Dios en el cielo le está diciendo, yo te amo, yo te amo. Pero si Dios me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? Pero si Dios me ama, pastor, ¿por qué estoy enfrentando este conflicto? Porque si, pastor, si Dios me ama, ¿por qué Dios permite este abandono, esta soledad en mi vida? Pastor, ¿por qué si Dios me ama, Dios permite esta tragedia en mi vida? Querido hermano, amigo, las crisis en su vida no están diseñadas para apartarte de Dios, sino para atraerte a Dios. Recuerde algo, la vida con Cristo siempre tiene un propósito. La vida con Cristo siempre tiene un propósito. En la vida cristiana no hay casualidad, hay causalidad. No hay casualidad, hay causalidad. Hay una causa, hay una razón. Porque Dios permite cosas en nuestras vidas. Circunstancias que aparentemente nos traen dolor, sufrimiento, crisis, adversidad. Y nunca están diseñadas para apartarnos de Él. Todas ellas siempre están para acercarnos a Él. Palabra de Dios nos dice, hermanos, en 1 Juan 4:8, que Dios es amor. Romanos 5:8, Biblia nos dice, hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué importante es que usted y yo podamos recordar esto en momentos difíciles de adversidad, de prueba. Que Dios nos ama. En primer lugar, Jesús quiso asegurarles a sus discípulos que ellos no olvidaran, que ellos entendieran muy bien que Dios les ama. Dios les ama aún apartándole a Cristo del lado de ellos. Dios les ama aún permitiendo de que los malhechores, enemigos de Cristo, lo apresaran y traigan un quebranto, una incertidumbre en el corazón de los discípulos. Y recuerde algo, hermano, mire, cada vez que usted enfrente una crisis, un conflicto, vea cada problema, cada adversidad, mirando la cruz del Calvario. Dios te ama. Y cuando usted y yo vemos la cruz del Calvario, no tenemos ya ninguna otra razón para poder comprender, ¿verdad?, si Dios nos ama. Él nos ama. Él nos ama y lo demostró en la cruz del Calvario. Él nos ama. No vea un conflicto, no vea una adversidad. Todo problema, véanlo a través de la cruz del Cristo. Y cada vez que venga dudas en su vida, oye, Dios me amará por lo que estoy pasando, mire la cruz. Mire la cruz, mire cada gota que Jesús derramó por nosotros. Él nos ama. Y la primera, hermanos, seguridad que Jesús quería que los discípulos no olvidaran es que Dios les ama. Y querido amigo, amiga, qué palabras tan hermosas que usted y yo no debemos de olvidar, no debemos de olvidar. Si queremos enfrentar la crisis, si queremos tratar con el conflicto. Dios nos ama. Jesús les dice en el verso 27 a sus discípulos, pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama. No solamente eso, pero mire, continuemos, versículo 28. Salí y voy al Padre. En el versículo 29 le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, ni ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas
Y no necesitas que nadie te pregunte por esto, creemos que ha salido de Dios. En el verso 31 Jesús le respondió y le dice, ¿ahora creéis? Y mire esa expresión de Jesús, le dice, ¿ahora creéis? Y la expresión allí es pues porque Jesús entendía muy bien el estado espiritual de cada uno de sus discípulos. Y Jesús entendía muy bien que esa aparente pues verdad, confesión de parte de los discípulos, ahora creemos en Jesús, ahora Jesús, verdad, aún era débil, porque Jesús sabía muy bien que cuando Jesús iba a ser arrestado y cuando la crisis iba a llegar a la vida de los discípulos, ellos iban a dejarle, los discípulos le iban a abandonar. En el verso 32, mire lo que dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y que dice, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mire usted, Jesús sabía muy bien que lo próximo que iba a venirle a su vida iba a ser entregado, traicionado, pero no solamente eso, sus discípulos le abandonar, le iban a dejar. Querido hermano, amigo, tú que estás enfrentando soledad, déjame decirte algo, mira, Jesús experimentó la soledad. Jesús experimentó el abandono. Jesús experimentó la soledad. Y dice la Biblia aquí, hermanos, que he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y hermanos, la segunda seguridad que Jesús les da a sus discípulos, el segundo recordatorio que Jesús les da a sus discípulos para que sus discípulos pudieran tratar con el conflicto que les iba a venir, con la crisis de la cruz que ellos iban a enfrentar, Jesús les recuerda, mire, que no están solos, que no están solos, que el Padre está con cada uno de nosotros, aún cuando usted y yo nos hayamos olvidado de Él, cuando usted y yo le fallemos a Él, aún cuando venga la crisis, aún en medio de la crisis. En el verso 32, Jesús les dice, la hora ha venido en que ustedes van a ser esparcidos, cada uno por su lado, me van a dejar solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está con Jesús. Y querido amigo, hermano cristiano, usted que está enfrentando conflictos, adversidades, el Padre también está con usted. Jesús sabía que le dejarían solo por la crisis que enfrentaría y los sucesos que traería consigo en la vida de los discípulos. Jesús nos dice que cuando uno se siente solo, realmente no está solo. El Padre está conmigo, el Padre está contigo. Podemos soportar la crisis, podemos enfrentar el conflicto al reconocer, al recordar que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Jesús quedó sin acompañamiento humano, pero nunca le faltó el acompañamiento divino. No estamos solos. Y cuando viene una crisis, enfrentamos una adversidad, un conflicto, una de las primeras cosas es que pues Dios no me ama. Dios no me ama. Y lo próximo que muchas veces viene en nuestras vidas es pues nadie está conmigo, me siento solo, me siento sola. Y Jesús, que conoce al hombre, y Jesús, que conoce lo más íntimo de cada ser humano, nos dice, número uno, si tú eres salvo, Dios te ama. Si tú eres salvo, el Padre está contigo. Y podemos tratar con cualquier conflicto, cualquier crisis, al reconocer que el Padre está con nosotros. Palabra de Dios nos dice también de igual forma en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia? ¿Momentos que pasemos difíciles? No. Nadie nos puede separar del amor del Padre.